¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis del meta para TCG en su edición de octubre. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Luis Fernando Gámez Achicanoy, el señor Juan Cruz Ávila, Gabriel Suárez e Indagador98 es que estos videos son posibles. Así que si están sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. La mayoría de imágenes y elementos visuales que van a ver en el video los estoy tomando de Yu-Gi-Oh! Es una excelente herramienta para poderse informar de torneos, tomar ideas para sus propias construcciones, listas, registros de muchos eventos y más. Si por alguna razón todavía no conocen el sitio, les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo. Desde la entrega de la lista más reciente para nosotros TCG a finales de agosto, el juego competitivo ha variado bastante y ya tuvimos algunos torneos importantes tanto para poder respaldar esto y también para poder estar revisando información. En este video vamos a estar revisando los 3 torneos más importantes desde la entrega de la lista. Esto es el YCS Lyle, celebrado el día 28 y 29 de septiembre, YCS Cancún el 5 y 6 de octubre y el YCS Niagara Falls el 12 y 13 de octubre. Antes de revisar los torneos de este formato, vale la pena hacer el recordatorio de cómo lucía el meta antes de esto. Es, de hecho, bastante sencillo el resumir el juego competitivo de todo 2024, incluso desde finales de 2023, todos los híbridos que utilizaron Snake Eyes han sido de forma consistente los más potentes y han sido la cima del meta por casi un año. La forma de tratar los golpes de este deck fueron en realidad a cartas genéricas que utilizaban. Desde el año pasado vimos la desaparición de monstruos genéricos como Linkuriboh, Barone de Fleur y Borreload Savage Dragon, solo mencionando los más populares, pero a cada golpe y con el motor y funcionamiento general intacto, solo se migraba de plan de juego al siguiente más potente y genérico. Esto alcanzó a cartas como Apollo's Above the Goddess e incluso más cercanos a estas fechas con motores que les permitían conllevar cualquier clase de golpe que se pudieran imaginar, como lo fue la entrega de las cartas Finsmith, que, dependiendo momento y construcción, permitían acceder a Apollosa por 3 negaciones, a Beatriz para lanzar al cementerio algo necesario y luego revivirlo, solo mencionando algunos de sus usos populares. En el proceso también aparecieron algunos decks que impresionaron por su potencia o incluso por hacerle frente a este, como Tenpai Dragon o Yubel, y en múltiples puntos estos decks lograron robarse victorias sorpresivas contra el deck, pero nunca fue algo definitivo, eran torneos muy puntuales y los números mostraban otra cosa. También aparecieron otros decks en la mezcla como Ritual Beast, Plantas y otros, pero de nuevo, ninguno de forma consistente como para considerar que no es Snake Eyes el rey del formato. Eso nos llevó a la lista que aparece en su pantalla. Lo más notorio fue la prohibición de muchas cartas que eran lo más usado por él o los decks y motores más competitivos, sumado a algunos otros golpes de otros candidatos como Sangen Summoning y Poto Prosperity pensado para Tenpai, las cartas Snake Eyes para su tema hogar u Opening of the Spirit Gates para el tema de Yubel, y es justamente lo que nos lleva a la celebración de los torneos que vamos a revisar. El primero fue el YCS Lyle, celebrado a finales de septiembre. Este fue el primer torneo masivo con la lista en vigor y generó mucha expectativa por ver cuál o cuáles serían los mejores decks del formato. Con 1897 participantes, este torneo no dejaría duda alguna sobre cuál o cuáles serían los mejores decks del formato. Para el top 32 estará apareciendo en su pantalla cómo se veía este y cómo se fueron reduciendo las estrategias, como muchos habían pensado. A pesar de que Yubel sí recibió un golpe a la consistencia con Opening of the Spirit Gates, sus planes de juego estaban intactos y eran tan potentes como siempre, seguido de otro candidato muy obvio con Tenpai, pero sí sorprendió mucho que el anterior monarca con Snake Eyes fuera en solitario o en algunas variaciones apenas si tuvieran lugares. Este top 32 fue uno notablemente variado con 3 estrategias diferentes, muchas que muchos jugadores no esperaban o que prometían mucho más, y la lista por fin abrió lugares para estos, como Chimera, incluso siendo una representación alta con 3 lugares, Melodius o Runic, fuera en solitario o con las cartas White Forest, su híbrido más popular actual. Para cosas a mencionar, siendo Europa y pareciendo una regla, la final fue un duelo entre Plantas contra Yubel, siendo este último el ganador. Incluso el juego se ganó a través del efecto de Yubel para hacer daño al oponente gracias a la asistencia de Nightmare Pain, lo que fue muy interesante de ver. Esto de entrada estaba poniendo a Yubel como el monarca del formato, al menos hasta que se pudiera celebrar el siguiente torneo, que los jugadores se adecuaran a esta idea o más significativamente la entrega del producto principal Rage of the Abyss. Luego, a inicios de octubre, tuvimos la celebración del YCS Cancún. Este tuvo mucho revuelo alrededor por la baja participación, pero fenómenos meteorológicos, ubicación, fin de semana de Premier, ser un torneo a un fin de semana de la entrega de producto que cambiaría por completo el formato, y si bien si es un YCS adicional que queda en los libros, no sería uno que tuviera mucha importancia. Fueron solamente algunos de los factores para los números del evento. Con una participación de 372 jugadores, siendo uno realmente pequeño, este sería otro jugado con el formato inmediato después de la entrega de la lista reciente.
este. El top 32 contó con 11 estrategias diferentes, repitiendo casi lo mismo que vimos con Lyle, con algunas diferencias, como que ciertos decks no aparecieron en este top a diferencia de Lyle, como Labyrinth o Chimera, y en Cancún apareció Drytron y Sprite. También vimos la aparición de Snake Eyes, que si bien solamente con 3 espacios no se ve espectacular, considerando los severos golpes, muchos consideraban que no lo veríamos hasta el soporte de Rage of the Beast. Los dos mejores decks fueron Yubel y Tenpai Dragon, y Yubel tuvo la mejor conversión a lo largo de todo el torneo hasta llegar a coronarse campeón. Hubo algunas sorpresas como un deck Kashtira o Crystal Beast, pero sé que estuvieron más sostenidos por Dimension Shifter y cómo le hace daño a Yubel, o de forma mucho más directa que el uso de Crystal Beast es más bien un motor para generar cuerpos y luego acceder a jugadas muy específicas, como la Moon of the Close Heaven para ir por Fiendsmith, o del uso de rangos 4 para ir por planes de juegos artificiales como Arc Nemesis Protoss. Si bien acaba siendo muy vistoso, realmente no fue una variación y se tuvieron básicamente los mismos resultados. El último torneo importante fue el YCS Niagara Falls con 875 participantes, celebrado una semana después de Cancún, pero con Rage of the Beast legal, al cual hicimos su video de revisión y entregaba muchas cartas y complementos para muchos decks. De forma notoria, las cartas Asamina, que con extensiones naturales de todo lo relacionado a los Sinful Spoils, sin mencionar que también es un pequeño motor para dejar una negación, las cuales ya escasean en el juego, y también Mulcharme y Fuwalos, que castiga y modifica mucho de lo que tenemos y tendremos del juego a futuro. El top 32 contó con 11 estrategias diferentes, y con este también se marcaron diferencias interesantes. Decks que mencionamos en los anteriores YCS como Kashtira, Crystal Beast, Drytron o Chimera no aparecieron en este, pero sí otros que o muchos no tenían en su radar o que sí se esperaban, pero sorprendieron de qué tan lejos podían llegar. Decks como Millennium, Bestial Centurion, Rescue Ace y hasta Sky Striker fue un poco de lo que vimos para este torneo. A pesar de que Snake Eyes fue el deck más representado con 9 de los 32 lugares y luego le seguía Yubel con 5 lugares empatado con Tenpai Dragon, estos últimos dos se quedaron en el top 8 para que el top 4 tuviéramos 4 decks diferentes e inesperados, siendo Labyrinth, Tenpai Dragon, Sky Striker y Fire King. Para la gran final tuvimos a Sky Striker contra Fire King, que, sostenido por los motores de Snake Eyes y Asamina, se coronó como el campeón del YCS más reciente y también uno muy interesante por lo que involucraba el evento. Para la parte del análisis, la prohibición de muchas cartas importantes en las cuales los decks terminaban los turnos ha provocado que los jugadores vayan por las siguientes mejores y obvias opciones. Dos de estas fueron la IP Masquerena junto con la Splitter Knight, así como el uso del Cielo Hat Rabbit para tener una interacción adicional. Esto es algo que siempre sucede y es muy obvio. Incluso estas cartas se podrían llegar a considerar problemáticas a futuro, pero no se puede comparar a lo que teníamos con los negadores genéricos y muchas cartas que perdimos durante el último año. Por el tamaño de deck, por cuántas cartas incómodas tiene y que realmente lo puede hacer todo con una carta, o porque tiene muchas formas de poder llegar a esto, por fin Yubel comenzó a incrementar sus números de cartas. Vimos que se usaron motores como Kashtira, Millennium, y siempre y cuando no se ponga alguna restricción, como lo es con el uso de las cartas Unchained, estos pueden usar cualquier cantidad de cartas antes para llegar a sus planes de juego. Esto les ayuda a tener más versatilidad, jugar más y mejor. Esto también es un punto que vamos a mencionar más adelante, que refleja que los mejores decks son las estrategias genéricas que no tienen restricciones. Esto también marca otra cosa que ha sido muy obvia con Snake Eyes en todo su recorrido, pero parece que todavía estaremos así por un tiempo, y es que los mejores decks usualmente son los que pueden sumar la mayor cantidad de motores y cartas de poder en un solo mazo. Snake Eyes como tal no es un arquetipo potente, pero la forma en que genera cuerpos para poder jugar por estrategias de Link es abrumadora, y si esto sumamos motores anteriores actuales como de Kashtira, Diablo Star, Sinful Spoil, Fiendsmith, Asamina, grupos de cartas que no son considerados motores, pero todo esto suma al potencial total. Esto ha sido básicamente el juego durante el último año. Lo sucedido con Fiendsmith es una anomalía por completo. Apareció no hace mucho como el motor del futuro. Sus múltiples aplicaciones, combos y hasta precio respaldaron esto. Incluso todos los torneos desde su aparición e incluso en el mundial, este tuvo un protagonismo muy alto. En la lista se vio afectado por la pérdida de Lágrima, lo que explicaría por qué apareció en rareza tan baja en primer lugar. No obstante, es muy extraño porque su uso y representación ha bajado de una forma muy drástica, incluso por las cartas que conocemos actualmente que recibió de soporte de Rage of the Beast, y también de otras que ya conocemos a futuro como en Supreme Darkness, no va a ser ni la sombra de lo que llegó a ser en su momento. Por ahora y por las cartas originales de TCG, se siente que quedaría como un motor para decks de tipo Fiend. Esto está respaldado por su uso ahora solamente en el deck de Yubel. El motor se usa para ir por el Aerial Ether, utilizar su efecto para tirar algo temático al cementerio, en algunas ocasiones ganando efectos en este punto, otras usando otras cartas para invocar a la Mocracker from the Underworld, revivir eso que tiramos y tener el efecto completo. Esta jugada específica ha sido muy popular para los juegos en tiempo tirando al Red Resonator y ganar puntos de vida, pero tiene más aplicaciones en lo que es un deck de su propio tipo.
Si de entrada el motor hubiera sido visto como justo eso, un motor para decks de tipo Fint, hubiera sido recibido de otra forma, pero considerando que entonces solamente tuvo brillo idóneamente para un torneo y que se mantuvo legal en lo que fue más bien un formato sin eventos, si resulta que este no vuelve a tener brillo de la mano de OCG o TCG, sería un motor que fue sacrificado. Esto no es algo muy común de que suceda, solamente hay que verlo mencionado recientemente del juego durante el último año, y la última vez que vimos que un motor fue directamente sacrificado de esta forma fue con Spiral utilizando las Magician Souls, que estando en su cumbre el deck fue golpeado de forma definitiva, y el costo del motor de las Magician Souls se perdió por completo. Todos los otros motores siguen teniendo muy buen uso, muy buena potencia o simplemente el juego les ha pasado encima. En todos los torneos, en múltiples listas se acabó innovando, en muchas ocasiones no tanto como para hacer una revolución de cómo se utilizan ciertas cartas y orientarse a nuevas construcciones, como lo vimos durante el último año con Labyrinth, que las construcciones siempre acaban variando sobre si se orientan más al uso de los muebles, al Super Equation Cannon, el explotar cartas de trampa para poder generar la mayor cantidad de problemas al oponente, pero sí mostrando creatividad o para qué se pueden usar ciertos efectos. Tenemos algunos como el uso del Cielo Hat Rabbit, que puede traer a la Swamp Mirrorer, que nos deja decidir su tipo y atributo, y algunos jugadores combinaron esta con la Harpies Feather Storm, usualmente buscada con la Triple Tactic Trust para dejar sin jugar al oponente. Para el deck de planta, antes de la entrega de las cartas Pride Might que incrementarían su consistencia, se utilizó Blink Out, una carta para poder regresar su monstruo de Link limitado y que su efecto no es una vez por turno para poderlo invocar y volverlo a utilizar. En Tenpai vimos el uso del Grand Tusk Dragon invocado con el Hieratic Seal, y esta es una variación interesante. Usualmente se orientan en poder invocar un monstruo que no permite dejar jugar al oponente, pero esta es una opción mucho más agresiva, o incluso de cartas que es muy notorio su impacto, como Metaltronus, que si bien por la ausencia de una transmisión no ha sido una tan vistosa, su potencia y capacidad de poder negar y hasta de remover le han hecho una opción bastante popular. Como se esperaba y adelantaba Rage of the Abyss, el último set principal tuvo un impacto impresionante. Esto es desde cosas que eran demasiado obvias como que Fuwalos puede castigar y prevenir la aparición de ciertas estrategias, pasando también por cartas que sabíamos que tendrían uso como las cartas Asamina, fuera como un motor para tener una negación o como una forma de poder conllevar los problemas de consistencia que carga ahora el deck de Snake Eyes, pero hubo otros interesantes que fueron más profundos de lo que se esperaba, como que el ganador del torneo fue un deck Fire King y la Courtier Ulcanix, aún técnicamente obligando al deck a usar una carta incómoda que no se veía antes en construcciones, fue suficiente para coronarlo como campeón y hasta abrir nuevas opciones de extra deck como de rangos 8. Y de forma mucho más importante el uso de la Dominus Impulse, que siendo una suerte de Solemn Warning, si bien conlleva una restricción severa, muchos decks pueden usarla a pesar de esto o incluso sin modificar su plan de juego y frenar muchos efectos o interacciones que no habría otra forma de hacerlo, y esta se vio bastante. Esto solamente ayuda al producto y pone expectativas para estas cartas a futuro, sea para su uso, cuándo van a ser reimpresas, en qué momento y mucho más. Tristemente solo hubo una transmisión entre los 3 YCS celebrados y que estamos revisando, pero para este último YCS en Niagara Falls y por la entrega de Rage of the Abyss, específicamente Fuwalos, se puede decir que los mejores decks fueron los que tuvieron mejor juego a pesar de esta carta. Dicho esto, tampoco fue la carta que arruinara el juego como lo fue en su momento o lo podría haber sido el regreso de Maxi. Tiene sus peros, se aniquila básicamente cualquier deck teniendo en mente la potencia actual de las estrategias, pero los números de esta hand trap varían demasiado entre main, side o si incluso se llevan las 3 copias permitidas. Es pronto por ahora, puede que esta carta puede llegar a ser decisiva para ciertos formatos. Mucho de cómo funcionan los mejores decks en cada momento es cómo se va a dictar el uso de la Small Charmy, considerando que incluso ya fue revelada la tercera opción que castiga cementerio y removidas, que esta sería idóneamente para Malice, pero que este también pueda aniquilar a ciertas estrategias. Pero tanto la confirmación de que sí es una carta muy importante, pero que ni de lejos es Maxi y que no simplemente garantiza las victorias, es muy valioso como información. Mencionado esto, también en Niagara Falls, la presencia de Sky Striker, incluso en un segundo lugar de todo el evento, muestra mucho de cómo los cambios en el juego han dado resultados y muestran fuertes debilidades o tendencias. Las cartas de magia son las formas de poder contrarrestar los campos y también que ir segundo es mucho más viable. Se pueden enfrentar a campos muy sólidos y robustos, pero sin negadores es más fácil limpiar o lidiar con los campos a base de fuerza bruta o en este caso cartas de magia. Si esto se acentúa, los jugadores buscarán formas de poder prevenir el uso de magias, y esto podría acabar incluso con un movimiento en la lista, pero de entrada demuestra que incluso un deck fuera del radar pero
pero orientado a explotar las debilidades puede llegar muy alto, y siendo que básicamente el último año tuvo formatos tan definitivos y para estos 3 torneos estamos viendo los primeros fragmentos de información siendo muy diferente pero muy prometedora, es también muy bueno. También por las quejas continuas de los premios de los torneos vimos variaciones en que se entregaban dados exclusivos y hasta cuadros pensados para poder exhibir las cartas. No son los premios que se pedían, pero como una variación o una forma de ver que se han escuchado las quejas, también se agradece. Por último, considerando todos los decks que estuvieron en el top 32 entre los 3 eventos, sea que repitieron, que ganaron, que no lo hicieron o que incluso que apenas el anterior formato tenían buenos resultados pero que ahora mismo no han aparecido en los 3 tops revisados, todo esto muestra que en realidad tanto el anterior formato que terminó con la aparición de Rage of the Abyss y el formato de Rage of the Abyss son formatos muy variados. Hay incluso decks que están esperando explotar por simple lógica y potencial, como Shark, Mermaid Atlantean, los rangos 3 liderados por Goblin Biker, estrategias que tuvieron mucho brillo el anterior formato como Memento, y que estos todavía no estén en los tops no es que el formato los vaya a superar, sino que es cuestión de un buen recorrido, piloto, construcción. Para ciertos decks quizás les tome alguna carta adicional, algunas estrategias no se podrán adecuar tan bien a lo que exige el formato como jugar alrededor de Fugalos, pero son opciones increíbles a tener en mente. Solo hay que ver lo logrado por Centurion en Niagara Falls. Fue el mejor deck en rondas suizas, esto no es algo menor, y de nuevo, todavía es muy pronto en el formato, pero toda la información muestra que son 2 formatos muy variados y que prometen mucho en lo bien que se pueden desarrollar. Para notas y comentarios finales, después de un año de básicamente solo estar viendo Snake Eyes en la cima del meta y algunos decks que pudieran estarle robando algún torneo aquí y allá, y sumado a lo que hemos tenido básicamente durante los últimos 2 años y medio del juego, que hemos tenido estrategias tan potentes y tan definitivas que siempre acaba viendo solamente un monarca, como lo acabó siendo Kashtira y Tirlamens, para lo que acaba siendo el pequeño formato que fue de la entrega de la lista a la aparición de Rage of the Abyss, y lo que llevamos de Rage of the Abyss, parece que por fin estamos teniendo mucha más variedad, mucha más diversidad. Esto si bien no acaba siendo algo tan novedoso o algo que no hayamos visto en un tiempo, porque si bien Snake Eyes acaba siendo el rey del formato, más llegó un punto en el que pudiera eclipsar básicamente todas las estrategias y se tuviera que utilizar Snake Eyes para poder siquiera tener alguna suerte de clase de éxito. El hecho de que estos formatos estén mostrando mucha más representación, más estrategias, que acaben variando de un torneo a otro, aun cuando puede no haber la entrega de nuevo producto, esto acaba demostrando que simplemente se toma un buen piloto, construcción, recorrido, conocer cómo se acaba desarrollando el juego para poder tener buenos resultados, y esto es muy prometedor considerando lo que hemos tenido por los últimos años. Todavía hay algunos problemas que falta que se desarrollen para el juego o que no sabemos cuándo va a llegar a su punto de culminación, como lo acaba siendo Dimension Shifter, que puede desactivar muchas estrategias, o muy seguramente no hemos visto la máxima potencia de Mulcharm y Fugalos o una estrategia que le haga tanto daño que esta carta tenga que entrar en la lista en algún punto. Pero sin saber la fecha de cuándo llegarían estos momentos, es bastante grato el estar viendo diversidad. Para este formato todavía tenemos 2 torneos importantes, siendo 2 YCS para el mes de noviembre, y será interesante ver si tenemos alguna variación. Se antoja como algo difícil considerar que pudieran llegar a sacar las mejores estrategias como Jubel, Snake Eyes y Tenpai Dragon, pero si pudiera llegar a ver algún híbrido, alguna variación que pudiera estar eclipsando esto, sería bastante grato. Aun si no fuera el caso, cuando lleguemos a diciembre con la entrega del constructor de decks Crossover Breakers y por los resultados que hemos visto desde UCG con Raizil y las Malis, estas estrategias muy seguramente se van a acabar sumando al juego competitivo. Tampoco tenemos idea si pudiera llegar a ver alguna lista sorpresiva que pudiera llegar a modificar esto, pero la constante es que sea con una lista, sin una lista, por el producto nuevo o por las variaciones, vamos a seguir viendo variedad muy entretenida y que tenía hace un tiempo que no veíamos. Promete mucho para los siguientes torneos, para los siguientes formatos, por cualquier sorpresa o factor que se pudiera llegar a desarrollar a través de estos formatos. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el formato. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que veamos variación para los siguientes 2 YCS? ¿Qué estrategia o estrategias están a un paso de poder dar el salto al juego competitivo, al menos para aparecer en un top de YCS? Y en general, su opinión sobre el formato. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.